Buenas tardes, doctor Guillermo Rosero, director del Ministerio de Relaciones Laborales y demás miembros presentes. Reciban un cordial saludo del equipo de monitoreo y evaluación, que lo integran Adriana Campos, Patricia Chinacalle, Dalesca Puruncajas, Dominic Hilal y quienes saluda Alejandro Ruiz. Los hemos citado aquí para presentarles de manera conjunta nuestra propuesta metodológica para el diseño del plan de monitoreo y evaluación del proyecto PETIT para la erradicación del trabajo infantil 2014-2017. Como primer punto, abordaré los objetivos y el campo de acción, por lo cual es de suma importancia comenzar señalando las grandes líneas del proyecto. Es así que debemos manifestar que PETIT está encaminado en erradicar el trabajo infantil entre el 2014 al 2017. Esta problemática tiene como causas principales las insuficientes políticas públicas en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Así también el incremento de la exclusión socioeconómica de niños, niñas y adolescentes y sus familias, y la frágil corresponsabilidad público-privada en el combate al trabajo infantil. Este proyecto tiene como población demandante efectiva a niños y niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan en actividades consideradas peligrosas, cuya composición asciende a 120.407, por lo cual, para fines del proyecto se ha optado en focalizar al 25% de esta población, es decir, a 30.102 niños, niñas y adolescentes. Además, el proyecto a nivel nacional cuenta con un gerente y 2 coordinadores, así también con 8 técnicos locales responsables de realizar el acompañamiento y el control del cumplimiento de las actividades. Todo esto contribuirá al cumplimiento de su objetivo principal, que es el reducir las incidencias de las peores formas de trabajo infantil en el Ecuador. Así también tenemos que señalar que su presupuesto asciende a $4.100.000, que eso los utilizará para gastos de carácter operacional y funcional. El proyecto además tiene como parte de su modelo de gestión y principal eje articulador al Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, CIETI, que es la instancia responsable por diseñar y ejecutar las acciones y estrategias relacionadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil a nivel nacional. En lo que respecta al objetivo general de nuestra propuesta, tenemos el ayudar al pilotaje y a la gestión del proyecto PETIT para la erradicación del trabajo infantil 2014-2017, para lo cual necesitaremos apoyarnos de objetivos específicos tales como recoger, analizar, evaluar la información sobre el proceso y la ejecución eficaz y eficiente del proyecto PETIT. Además, el posibilitar la readecuación de actividades que se hayan propuesto al inicio del proyecto si éstas fueran necesarias. Al igual, establecer la comunicación horizontal y vertical con los implicados dentro del proyecto, ya que estos necesitan estar informados de manera periódica sobre el progreso del mismo. En lo que respecta a nuestra justificación, debemos señalar que la propuesta metodológica para el diseño del plan de monitoreo y evaluación del proyecto PETIT es de gran importancia, ya que permitirá recolectar, analizar y difundir la información relacionada al cumplimiento de lo propuesto en un inicio, para que de esta manera se pueda evaluar tanto el avance como los resultados que se vayan presentando en el transcurso del proyecto. Además, con la información producida en el proceso de monitoreo y evaluación, es posible generar alternativas que propicien mayores y mejores resultados a los que se habían planteado. Pero sobre todo, el monitoreo y la evaluación contribuirán a la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo. A continuación, mi colega Dalesca seguirá con la presentación de nuestra propuesta metodológica. En el punto 2, en el marco conceptual, en los lineamientos del plan de monitoreo y evaluación, como parte del lineamiento de la entidad ejecutora que está gerenciando este proyecto, es el Ministerio de Relaciones Laborales.
con el proyecto de la erradicación del trabajo infantil, denominado PETI. Dentro de las normativas establecidas desde el MIES, la normativa técnica para el monitoreo y la evaluación del proyecto nos menciona que en el artículo 11 las obligaciones de las organizaciones ejecutoras, las entidades ejecutoras tienen las siguientes obligaciones y responsabilidades y se comprometen a la ejecución y seguimiento de la modalidad en base a esta norma técnica, directrices y lineamientos técnicos los establece el MIES. Proporcionamos espacios físicos adecuados para la aplicación de la modalidad de atención con un proceso participativo en los cuales estén incluidos las familias, el equipo ejecutivo, el equipo que está monitoreando, el equipo técnico de territorio, son los responsables el MIES para la toma de decisiones en la ejecución de la modalidad. Es muy importante tomarlas en cuenta. También en su artículo 12, que es el sistema de capacitación, seguimiento, monitoreo y evaluación del MIES, el ministerio será el responsable de la asistencia técnica, seguimiento, acompañamiento y la ejecución de la modalidad. Se establecerá un proceso de inducción y capacitación a todo el equipo técnico. En la ejecución de la modalidad tenemos a los lineamientos, las metodologías que vamos a establecer, los servicios de atención que se está dando por parte del MIES y las acciones de prevención. El seguimiento y el monitoreo serán las responsabilidades técnicas de los espacios de protección especiales. Estos se están dividiendo en distritos y con coordinaciones técnicas responsables de las organizaciones ejecutoras. Las evaluaciones de la ejecución de la modalidad serán la responsabilidad de zonas, de técnicos zonales, y estos a su vez se replicarán en distritos y el responsable legal de las organizaciones. La evaluación de las entidades ejecutoras será la responsabilidad técnica del ministerio, que en este caso es el MIES. En el enfoque del monitoreo y la evaluación, en el presente plan de monitoreo vamos a tener el enfoque participativo, ya que durante todo el proceso del monitoreo se contará con la participación de todos los implicados. Nuestro grupo meta. En este está niños, niñas y adolescentes. Al ser un proyecto de erradicación del trabajo infantil llamado PETI, los implicados también van a ser los tutores legales, los representantes legales y ciertos personajes del ministerio. También en su acompañamiento, personas que estén dentro del monitoreo. En este punto, este tipo de enfoque, cada uno de los actores va a tener un rol asignado, una función que se deberá cumplir durante todo el proceso que se llevará a cabo. Se vuelve necesaria la socialización del proyecto para que nuestro grupo meta entienda cuál es nuestro objetivo al implementar este proyecto. Ellos deberán entender la transformación que se deberá de llevar y toda la información que llegue a cada individuo lo entienda y sepa cuál será el objetivo de todo este proceso que vamos a estar llevando. De esta manera, el monitoreo podrá desarrollarse sin ningún tipo de problema o con algún tipo de contratiempo y será de gran beneficio para cada uno de los actores del mismo. En los principales términos del plan de monitoreo y evaluación, tenemos como primero al de la etapa de preinversión, en la fase del ciclo de vida, en la cual todos los proyectos son estudiados y analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de la inversión. En la etapa de inversión, consideramos todas las acciones destinadas a materializar las soluciones formuladas y evaluadas como más convenientes. En esta fase se desarrolla en dos etapas, que es la del diseño, que corresponde a la elaboración, a unas especialidades del proyecto, y también a la segunda etapa, que es la ejecución de las obras. En esta etapa también tenemos lo que son las operaciones, que es el seguimiento de la operación de todas las actividades del proyecto, ya que en esta etapa donde se inicia la generación del bien de un producto o servicio para dar solución al problema, necesidad o oportunidades planteadas. En la evaluación
tenemos lo que es el instrumento que ayuda a medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, para medir objetivamente las premisas y supuestos que deben de estar naciendo desde la realidad del proyecto y de estas mismas. También tenemos lo que es el grupo meta, que son grupos parciales de toda la población total. Sirven para dirigir el proceso de la comunicación de tal modo que se logre el alcance por la menor pérdida posible. También tenemos lo que es el pilotaje, el grupo pilotaje, que es un grupo en el cual está puesto en práctica desde un experimento tendiente a considerar todas las posibilidades de un determinado desarrollo posterior. Los indicadores. Una unidad de medida pertinente al monitoreo y evaluación de las variables clave en un sistema organizacional. Recursos de bienes y servicios, es decir, miden el nivel de ejecución del proceso. Los indicadores de impacto, representantes del cambio esperado, de las situaciones de los participantes, a su vez en su formación, de ellos cabe todo. También en los indicadores de producto, que es las relaciones de los bienes y servicios generados para las acciones de formación, resultantes de las actividades, de las formaciones de insumos y genera un incremento de los productos aplicables a las formaciones. Tenemos lo que es el marco lógico, una de las principales herramientas y metodologías de gestión en que se ensamblan en los proyectos sociales que son utilizados en las organizaciones para diseñar, planificar y definir programas o proyectos. También tenemos lo que es el monitoreo. Se define como un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad de desempeño de un sistema. También tenemos lo que es el plan del monitoreo, que está compuesto por una secuencia de muchas acciones necesarias para la medición y el análisis de desempeño de dichas acciones. Incluye el desarrollo de un plan o de sus enunciados, un esquema de indicadores y un esquema de metas. También tenemos lo que es muy importante, el proyecto, que en este es un proyecto, es una planificación que consiste en un conjunto de las actividades a realizar de manera que están articuladas entre sí, con el fin de producir un determinado bien o servicio que son capaces de satisfacer todas las necesidades o de resolver los problemas dentro de los límites de un mismo presupuesto o supuestos de un periodo de tiempo dado. También tenemos lo que es el sistema de monitoreo, una herramienta muy fundamental para el seguimiento de los resultados de un proyecto que se está planteando y que va a la par también con las actividades que se están planeando en el proyecto. Este es medir su nivel de avance en el contraste con las metas planeadas. En los métodos de recolección de datos, con respecto al monitoreo del proyecto, se procede a utilizar los siguientes métodos de recolección de datos, pero tenemos que tomar en cuenta todos los indicadores que se fueron estableciendo en el marco lógico. Por tales se estableció el método cuantitativos y métodos cualitativos. En los métodos cuantitativos tenemos la base de datos de la población objetivo, las encuestas de satisfacción que se han tomado a los padres y a los tutores legales, como también a los representantes legales, la lista del control de calidad, que es un checklist, y también el análisis de medida de tendencia central, que es moda, media y mediana, como también los gráficos estadísticos. En los métodos cualitativos tenemos lo que es los grupos focales, las entrevistas a los ejecutores del proyecto y al muestreo en cada una de las provincias. Tenemos a los reportes de carácter periódico, que estos van a ser de alta relevancia y van a ser asuntos puntuales. También tenemos los reportes de trabajo y ejecución del proyecto, que estos van a tener un tiempo periódico de 3 meses o es trimestral. También lo que es la revisión de desempeño. Para continuar, en lo que respecta al marco lógico, una vez analizada su matriz podemos manifestar que
Existe concordancia lógica entre el fin y el propósito, los cuales vale señalar están claramente definidos. Además, sus componentes están expresamente señalados. Asimismo, se puede evidenciar que existe una relación vertical jerárquica entre las actividades, los componentes, el propósito y el fin, por lo que el cumplimiento de todos y cada uno de ellos contribuirán al logro efectivo del proyecto PETI. De igual manera, tenemos que señalar que los indicadores del fin, el propósito, los componentes y las actividades están claramente definidos en cantidad, calidad y tiempo, y presentan lógica de causalidad. A la par, el costo de las actividades se encuentran planeadas en consonancia con el presupuesto asignado, por lo que de ser llevadas a cabo no representarán ningún tipo de riesgo económico. Con base en el marco lógico, también debemos manifestar que los medios de verificación se encuentran definidos de manera clara, por lo que serán de suma utilidad dentro del proceso de monitoreo y evaluación. Finalmente, en lo que respecta a los supuestos, tenemos que señalar que dentro de la matriz de marco lógico solo se consideran a las condiciones positivas que pueden contribuir al proyecto, mas no así a las amenazas que se pueden ir presentando en el camino y que pueden afectar al mismo, por lo que los supuestos deberán ser rediseñados dentro de la matriz de marco lógico del proyecto PETI. A continuación, mi colega Patricia les expondrá lo que respecta a los indicadores. Los indicadores dentro del plan de monitoreo y evaluación son una unidad de medida que pueden ser tanto cuantitativas o cualitativas, las cuales nos permitirán tener información sobre el avance de los resultados, los cuales miden el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto. Estos se darán a través de la implementación de técnicas e instrumentos. Por tal motivo es de suma importancia que dentro del plan de monitoreo y evaluación se realice una revisión de los indicadores en base a los criterios de SMART y la lista de verificación de calidad. En base a los criterios de SMART pudimos constatar que los indicadores cumplen con los parámetros establecidos debido a que los indicadores seleccionados dentro del plan de monitoreo y evaluación son muy fáciles de comprender, ya que están enfocados a cumplir los objetivos. Podemos decir que los indicadores fueron definidos correctamente en base a la calidad, cantidad y tiempo, de tal forma que se nos permitió verificar que los resultados se cumplieron en base a lo estipulado al inicio del proyecto. Por otro lado, en base a la lista de verificación de calidad, pudimos constatar que van de la mano con los criterios de SMART, dándonos como resultado que los indicadores seleccionados dentro del plan de monitoreo fueron definidos correctamente y cumplen con todos los criterios necesarios. Estos se dan debido a que los indicadores fueron definidos en base al objetivo del proyecto y por tal motivo se obtuvo el resultado esperado. Toda la información recolectada nos da una información clara en donde los objetivos, las tareas, las responsabilidades y el tratamiento fue claramente definida, en tanto a cantidad, calidad y tiempo, así logrando cumplir con los resultados esperados. La agenda de aprendizaje. La agenda de aprendizaje nos permite acrecentar el conocimiento del proyecto, de tal forma que vamos a conocer un sistema mucho más amplio del marco lógico, como también vamos a conocer la relación vertical-horizontal y la cual nos permitirá tener un conocimiento mucho más amplio de los indicadores, los cuales son mecanismos de medida del grado del cumplimiento del objetivo. Esta nos va a permitir tener el conocimiento de la realidad de las medidas de verificación, como también conocer fundamentalmente los peligros, las limitaciones que pueden afectar al cumplimiento del objetivo. La agenda de aprendizaje dentro del plan de monitoreo y evaluación está enfocada en el área de trabajo infantil, en la cual utilizaremos el mecanismo de las lecciones aprendidas. Esta se dará en base a la información del proyecto de erradicación del trabajo infantil, el cual nos ha servido para poder evidenciar la realidad de los niños, niñas y adolescentes que realizan actividades peligrosas. Estas cambian de acuerdo al contexto social en el que se desarrollan, como también en base al contexto del país referente a la realidad económica y política precaria en la que vivimos en la actualidad.
Dentro de esta área pudimos evidenciar los aprendizajes, el trabajo conjunto que se realiza tanto en las instituciones políticas y privadas para la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como también el crear nuevos proyectos de inclusión y protección para los niños, niñas y adolescentes enfocados a la erradicación del trabajo infantil. Otra de las áreas en las que nos vamos a enfocar es la comunicación, en la cual vamos a utilizar el mecanismo de acción de monitoreo. El plan de monitoreo participativo nos sirve para mejorar de manera sustantiva la participación directa en todo el proceso de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Otro de los mecanismos que vamos a utilizar son las reuniones periódicas. Es necesario establecer reuniones periódicas permanentes entre el equipo técnico y los beneficiarios directos del proyecto, los cuales ayudarán a la verificación del nivel de ejecución y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Otro de los mecanismos que vamos a utilizar son los informes de las reuniones. Este se enfocará en recolectar la información necesaria de tal forma que se reflejan los resultados y a la misma vez se realiza el control de calidad. De esta forma, en base a la información que se realiza, la respectiva percepción de los ejecutores del proyecto con los ejecutores del monitoreo y los grupos metas. Dentro de esta área pudimos evidenciar los aprendizajes, los cuales son tener el contacto y comunicación con los beneficiarios directos en una relación horizontal. Aprendimos a tejer redes de comunicación entre los ejecutores del proyecto, los ejecutores del monitoreo y los actores meta del proyecto. Aprendimos a organizar el sistema de seguimiento de recursos humanos, medios, materiales y presupuesto. Aprendimos a conocer la calidad de participación de los actores beneficiarios en el plan de monitoreo y aprendimos a implementar talleres de seguimiento, operando cuatrimestralmente talleres estratégicos anualmente. En este punto, nosotros vamos a conocer quiénes son los actores centrales, primarios y secundarios que van a tener mucha contribución en el proceso de monitoreo y evaluación. Dentro de los actores centrales del monitoreo y evaluación de este proyecto se encuentra el Ministerio de Trabajo y el director general del proyecto. Estos tienen un alto interés por el proceso, ya que van a supervisarlo y, de ser necesario, harán los cambios que se requieran. El grado de poder que tienen ellos es alto y la información será receptada por ellos mensualmente. Esto se hará a través de informes que se los brindará desde el equipo de monitoreo y evaluación. Otros actores centrales que tenemos son los niños, niñas y adolescentes que se beneficiarán de este proyecto. Ellos necesitan saber cómo se está ejecutando el proyecto y para ello es necesario que nosotros les informemos de manera mensual a través de informes o métodos atractivos que sean necesarios para que ellos entiendan la información de cómo se está monitoreando este proceso. Dentro de los actores primarios tenemos en sí a lo que es el equipo de monitoreo y evaluación. Tenemos por primero al director del monitoreo y evaluación, como segundo a los coordinadores zonales y tercero al equipo técnico de monitoreo y evaluación. Estos tienen una importancia muy alta dentro de este proceso, ya que ellos tienen una vital importancia de hacer cumplir los objetivos que se han propuesto desde el inicio en el proceso de monitoreo y evaluación. A su vez, ellos van a proporcionar y también a recibir información sobre todo este proceso. Esta información se dará a manera de informes y también con charlas que serán guiadas por PowerPoint. Esta información se dará de manera mensual. Dentro de los actores secundarios se encuentran los gobiernos autónomos descentralizados, tanto cantonales como parroquiales. También se encuentran los líderes comunitarios y barriales. Ellos tienen un especial interés en este proceso de monitoreo y evaluación, ya que de esta manera lograrán ver si se ha llevado de manera correcta el proyecto. ¿Cómo se dará la información a estas personas? La información será dada cada 3 meses
y la vía en la que les llegará será por charlas informativas que les hará saber y sustentar todas las dudas que ellos tengan. Actividades para implementar en el plan de monitoreo y evaluación. Cabe recalcar que el proyecto PETI tiene una duración del año 2014 al año 2017. Es por eso que hemos escogido 2 años para implementar el plan de monitoreo y evaluación. Los años electos han sido el año 2015 y el año 2017 por ser el último. Como primera actividad tenemos el escoger a un director o a una directora del plan de monitoreo y evaluación. Esto se llevará a cabo por parte de la Dirección General del Proyecto PETI. La fecha de inicio para la convocatoria será el 15 de febrero del 2015 y se terminará el 10 de marzo del 2015. Cabe recalcar que tanto el proceso para escoger el director como para el equipo técnico se dará una sola vez. Las personas electas trabajarán durante el año 2015 y tendrán una pausa en su contrato hasta el año 2007, donde renovarán esa actividad. Como segunda actividad tenemos el proceso de contratación de técnicos y técnicas especializados en lo que es monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Esta convocatoria se lanzará a la par con la convocatoria de director o directora del proceso de monitoreo y evaluación. Después de haber elegido al equipo de monitoreo y evaluación, el equipo tuvo su primera reunión y esta reunión también se dio el siguiente año. Este equipo fue para que se conozcan entre sí y queden de acuerdo en lo que se iba a hacer dentro del plan de monitoreo y evaluación. Esto estuvo a cargo del director del plan de monitoreo y evaluación, el señor Alejandro Ruiz, y se dio en las fechas 15 de marzo del 2015 y 15 de marzo del 2017. Posterior a esto, se hizo el reconocimiento de campo, en donde se va a dar el plan. Esto se hizo también a cargo del señor Alejandro Ruiz y fue en la fecha 17 de marzo del 2015. Solamente se hizo en el año del 2015, ya que para el año 2017 el campo sería el mismo. Como quinta actividad tenemos la elaboración de instrumentos de recolección de información. Esto estuvo a cargo del equipo de monitoreo y evaluación, es decir, la señorita Adriana Campos, Patricia Chinacalle, Talesca Puruncajas y mi persona, Dominique Lal. Esto tuvo un costo de $1,000 por periodo de monitoreo y evaluación. Se hizo en las siguientes fechas: del 10 de abril del 2015 al 20 de mayo del 2015 y del 10 de abril del 2017 al 20 de mayo del 2017. Posterior a esto, se comenzó con la recolección de datos dentro del campo de estudio y con la población objetivo. Esto también estuvo a cargo del equipo técnico de monitoreo y evaluación. Tuvo un costo de $1,000 por periodo de monitoreo y evaluación. Esto se realizó en las siguientes fechas: del 3 de junio del 2015 al 3 de julio del 2015 y del 3 de junio del 2017 al 3 de julio del 2017. Luego de haber obtenido la información, se procedió con el procesamiento de la información que nosotros obtuvimos. Esto también estuvo a cargo del equipo técnico de monitoreo y evaluación y tuvo un costo de $1,000 por periodo de monitoreo y evaluación. Se dio dentro de las siguientes fechas: del 3 de julio del 2015 al 3 de agosto del 2015 y del 3 de julio del 2017 al 3 de agosto del 2017. Posterior a eso, se realizó un informe para dar parte a las autoridades de todo lo que se realizó dentro del plan de monitoreo y evaluación. Esto también estuvo a cargo del equipo de monitoreo y evaluación. A la cabeza estuvo el director, el señor Alejandro Ruiz, y también el equipo técnico, la señorita Adriana Campos, Patricia Chinacalle, Dalesca Puruncajas y mi persona, Dominique Lal. Esto tuvo un costo de $1,000 por periodo de monitoreo y evaluación y se llevó a cabo entre
el 20 de octubre del 2015 al 28 de octubre del 2015 y del 20 de octubre del 2017 al 28 de octubre del 2017. Como actividad final, tuvimos una reunión de todo el equipo de monitoreo y evaluación para evaluarnos internamente. Esto estuvo a cargo de todo el equipo de monitoreo y evaluación encabezado por su director y tuvo un costo de $1,000 por periodo de evaluación y monitoreo. Se dio del 20 de noviembre del 2015 y también en el 20 de noviembre del 2017. El octavo componente del plan de monitoreo y evaluación son las técnicas e instrumentos de recolección de información. Al implementar distintas técnicas e instrumentos de recolección de información dentro de un plan de monitoreo, vamos a ayudar a incrementar la fiabilidad de los resultados obtenidos y de esta manera lograr una buena aceptación por cada uno de sus actores. La técnica utilizada dentro del plan de monitoreo y evaluación es la de los grupos focales. En esta técnica vamos a formar distintos microgrupos con características similares de acuerdo al interés de nosotros los ejecutores del monitoreo y la evaluación para poder obtener resultados que nos ayuden a llegar a conclusiones acerca de la ejecución, avance y posibles modificaciones que haya sufrido el proyecto. Los grupos focales tienen su propio instrumento para la aplicación, que en este caso es la guía del grupo focal, en el cual se van a establecer cada uno de los temas e interrogantes para tratar durante las reuniones. Como asistentes a los grupos focales tendremos a los ejecutores del proyecto, estaremos nosotros como grupo de monitoreo y los grupos meta establecidos de acuerdo a características en común. Los temas a tratar en la reunión del grupo focal son los siguientes: avances del proyecto en cuanto a su horizonte temporal, actividades realizadas y resultados obtenidos, satisfacción de los grupos meta con los resultados alcanzados durante la aplicación del proyecto y por último, la importancia que tiene cada uno de los grupos para el plan de monitoreo y evaluación del proyecto de erradicación del trabajo infantil 2014-2017. Como noveno componente tenemos la evaluación de impacto, en la cual vamos a realizar una revisión rápida del impacto que tuvo el proyecto de erradicación del trabajo infantil 2014-2017. Para poder realizar la evaluación de impacto hay que considerar algunos aspectos generales del proyecto, entre ellos su objetivo, el cual es reducir la incidencia de las peores formas de trabajo infantil en el Ecuador bajo las competencias del Ministerio de Relaciones Laborales. El proyecto tiene como resultados esperados diseñar y proponer estrategias seccionales para poder proteger los derechos de niñas, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de trabajo infantil. Este proyecto va a tener una duración de 48 meses, es decir, 4 años. Va a empezar en el año 2014 y culmina en el 2017. El proyecto tiene como población objetivo a 30.102 niños, niñas y adolescentes que se encuentran trabajando en actividades peligrosas. Una breve descripción del proyecto es que el proyecto de erradicación de trabajo infantil 2014-2017 es un proyecto llevado a cabo por el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual se enfoca en la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran realizando actividades peligrosas como fuente de trabajo. Otro aspecto importante dentro de la evaluación de impacto es la metodología a utilizar. En este caso, el primer paso es la definición de variables, y para el proyecto de erradicación de trabajo infantil hemos encontrado dos variables principales: el trabajo infantil y las peores formas de trabajo. Para poder realizar la evaluación de impacto también debemos tener una muestra, para lo cual hemos optado por el muestreo probabilístico, en el que nos dice que cada integrante de la población objetivo tiene la misma oportunidad de ser parte de esta muestra. Hemos elegido la muestra aleatoria simple, en la que nos dice que cada uno de nuestros sujetos, es decir, niños, niñas y adolescentes, serán elegidos al azar para formar parte de la muestra. Para poder calcular nuestra muestra, hemos utilizado la fórmula general del muestreo probabilístico, en la que nuestra población son los 30.102 niños, niñas y adolescentes, parte de la población objetivo. Tenemos un nivel de confianza del 95%,
una probabilidad de éxito y de fracaso del 0.5 y un margen de error del 5%. Despejando estos datos, hemos obtenido que nuestra muestra debe ser de 380 niños, niñas y adolescentes elegidos de manera aleatoria. Otro aspecto importante es el impacto del proyecto. Para este vamos a considerar la línea de base y línea de salida del proyecto. En la línea de base tenemos que hasta el 31 de diciembre de 2017, 30.102 niños, niñas y adolescentes han sido separados de actividades forzosas de trabajo y han sido derivados a instituciones públicas y privadas para la restitución de sus derechos. Como línea de salida tenemos que al primer trimestre del 2018, 20.000 niños, niñas y adolescentes han sido separados de labores forzosas de trabajo y han sido derivados a las instituciones públicas y privadas para la restitución de sus derechos. También debemos considerar otros impactos que tendrá este proyecto. Entre estos impactos está niños, niñas y adolescentes como parte del sistema educativo. También adolescentes reubicados en fuentes laborales en los cuales se prioriza sus condiciones físicas. Por otro lado, tenemos también que adolescentes a partir de los 15 años sean reubicados en otras fuentes laborales en las que se respeten sus capacidades y no sean obligados a cumplir con actividades forzosas que atenten contra su integridad. El último aspecto a tomar en cuenta es la evaluación económica. Dentro de esta podemos ver que para la ejecución del proyecto se asignaron $4.100.000. Podemos decir que se respetó el presupuesto y se economizaron gastos, siendo así que apenas se ocuparon un poco más de $882.000, dando un valor a favor que tendrá que ser regresado al Estado para la aplicación futura de otros proyectos. Luego de haber realizado el monitoreo y evaluación tanto de actividades, componentes e indicadores, podemos decir que el proyecto de erradicación del trabajo infantil 2014-2017 sí resulta beneficioso, ya que más del 60% de la población objetivo del proyecto logró ser separado de las actividades laborales e insertados en las instituciones para la restitución de sus derechos. De esta manera también recomendamos que se aumente su horizonte temporal por lo menos 4 o 5 años más del ya establecido, ya que al ver que más del 60% de la población fue beneficiada, podemos considerar que este índice puede aumentar con el pasar de los tiempos, ya que se aumentarán los beneficiarios. Como décimo componente tenemos el plan de gestión de riesgos, en el cual se van a presentar algunos riesgos que pueden afectar a la ejecución del proyecto de erradicación del trabajo infantil. Uno de los riesgos más altos que puede presentarse para este proyecto es la diferencia de intereses entre los GATS municipales y el Ministerio de Relaciones Laborales, ya que si se llega a presentar esta diferencia se corre el riesgo de la paralización del proyecto y de esta manera no se llegaría a cumplir los horizontes temporales ni los objetivos propuestos. Para esto se plantean estrategias en las cuales se establezca un diálogo entre las dos entidades para llegar a un objetivo en común. En este caso, el objetivo común que se busca es la erradicación del trabajo infantil. Otra situación, pero en este caso que presentaría un riesgo bajo para la ejecución del proyecto de erradicación del trabajo infantil, sería la inasistencia de las personas pertenecientes a grupos meta a las reuniones de los grupos focales y reuniones de información. Esta inasistencia no va a presentar mayor riesgo para el proyecto, ya que las actividades pueden continuar con su curso y de esta manera se cumplirían los objetivos propuestos. Como estrategias para eliminar o frenar este riesgo, tenemos la comunicación de las actividades que se van a realizar en cada una de las reuniones a las personas y de esta manera incentivar a la asistencia. Cuando ya se estén desarrollando las reuniones, si se ve que no hay el aforo esperado, se van a tejer redes de comunicación en las cuales los asistentes tendrán que comunicar los avances a los que se ha llegado en cada una de las reuniones a las personas que no asistieron.